Capítulo 51. Para Takuma, el sonido del agua corriendo por el arroyo se había vuelto familiar desde hacía tiempo. Llevaba 2 meses usando el lugar como su propio dojo al aire libre. Tan. A cierta distancia, en la orilla del arroyo, se alzaba un sólido pilar de hierro oscuro, firmemente clavado en el suelo. Frente a él, Takuma asestaba patadas tras patadas en el mismo punto que llevaba un mes atacando, abollando el metal. Había algunas abolladuras más a distintas alturas causadas por otros puñetazos, golpes y patadas. Su pierna derecha, con la que pateaba el pilar, estaba cubierta por una gruesa capa de agua. Gracias a ella, su espinilla nunca llegó a tocar el pilar. A diferencia de hace 2 meses, cuando el agua se le resbalaba con solo sacudir las manos, la corriente, mucho mayor, no solo mantuvo su forma y posición, sino que también resistió la fuerza generada por la patada. Claro que las patadas no alcanzaban su máximo poder, pero aún así eran poderosas. En definitiva, la habilidad de Takuma con el principio de cohesión del agua había alcanzado un nuevo nivel tras casi 200 horas de entrenamiento en transformación de la naturaleza. Tras una semana de entrenamiento del principio de cohesión, Takuma se sentó en la terraza exterior de la sala de estar al anochecer. Levantó una espada hecha completamente de agua. La luz del interior iluminaba tenuemente el líquido sólido, haciendo que parte del agua brillara. Liberación de agua. Manipulación de la cuchilla de agua era un jutsu de rango D que producía una espada de agua sólida. Como su nombre indicaba, permitía al usuario crear una espada de agua sólida de diferentes longitudes, anchos y tipos de filo, recto o dentado. ¿Oh, es esa la espada cortadora de agua?, preguntó Maruboshi al entrar en la habitación. No pude encontrar ese jutsu, respondió Takuma. Tomó el jutsu después de que Maruboshi le mostrara la espada de agua durante su día en el lago y quiso estudiar cómo funcionaba el principio de cohesión en él. Pero cuando fue a los archivos de jutsu de Anbu, no lo encontró. Takuma incluso le preguntó al custodio del archivo sobre el jutsu, quien le informó que, si bien no tenían un jutsu con ese nombre, sí tenían uno idéntico que realizaba la misma función. Maruboshi miró la espada de agua un momento. ¿Son estos los sellos manuales?, preguntó, repasando un juego de sellos. Sí, eso es. ¿Qué?, preguntó Takuma, confundido. Ese jutsu proviene de la cascada oculta. Cuando lo aprendí, se llamaba estilo cascada oculta, espada cortadora de agua. Seguramente le cambiaron el nombre desde entonces. Ah, eso tiene sentido. ¿Qué aprendiste de ello?, preguntó Maruboshi mientras se sentaba a su lado en la terraza con un frasco de loción que se aplicaba en los talones secos y ligeramente agrietados. Al parecer, había descuidado mucho sus pies a los 40 y tantos años, lo que le había provocado grietas muy profundas en los talones. Le había llevado mucho tiempo revertir el daño, y aunque persistían algunas grietas leves, desde entonces se había cuidado los pies con esmero. ¿De esto? Todavía no mucho, pero tuve una especie de revelación al ver esto en la despensa. Takuma cogió un frasco alto de miel cruda de un amigo apicultor de Maruboshi. Era la mejor miel que había probado en su vida. Me di cuenta de que aumentar la cohesión no solo significa crear un sólido como este, agitó suavemente la espada. También puedo pensarlo en términos de viscosidad. ¿Encontró la manera de usarlo? No, pero le abrió la mente más allá del pensamiento unidimensional que había tenido hasta entonces. Desde entonces, además de convertir el agua en sólido o vapor, también intentó modificar su viscosidad estudiando diversas sustancias, como la miel, los jarabes y el alquitrán, para emular sus texturas. Tras mucho estudio y reflexión, se dio cuenta de que se debía a la fricción interna. Emular la fricción interna entre las moléculas de agua usando chakra resultó más complicado de lo esperado y requirió mucho trabajo, pero finalmente logró lograrlo. Takuma continuó pateando el poste de metal. Antes del poste, había usado un árbol, pero pronto se dio cuenta, como el orgulloso defensor de los árboles que era, de que estaba dañando la salud del árbol, así que recurrió a un tronco grueso. Pero como los estaba desgastando demasiado rápido, Takuma decidió darse el lujo de comprar un poste de hierro y pagar la cuenta del Anbu. Era difícil explicar por qué quería tanto metal. Pensaban que intentaba venderlo en el mercado para ganar dinero, porque al parecer alguien ya lo había intentado antes. El agua en sus piernas al patear tenía una textura y consistencia parecidas a la gelatina. Las uniones más fuertes y la fricción interna las hacían más resistentes a un golpe más vigoroso, aunque no podía hacer mucho sin la ayuda de los sellos manuales. Profundizar en la viscosidad como parte del principio de cohesión le había permitido aprender lo que él mismo denominó subprincipios: pegarse y resbalarse.
Tras aprender a manipular la fricción en el agua, descubrió cómo hacerla pegajosa aumentando la fricción o hacerla resbaladiza reduciéndola. Podía convertir el agua en una sustancia pegajosa o deslizarse sobre su superficie. La almohadilla de agua que rodeaba su pierna se le resbaló repentinamente y cayó al suelo porque el chakra se había agotado. Takuma podría haberle seguido suministrando más chakra, pero quería mejorar, así que dejó que el chakra se agotara por sí solo, lo que, naturalmente, le dificultaba mantener el control. Estaba sudado por todas partes, pero en lugar de limpiárselo, simplemente caminó hacia el arroyo. Aprender todo lo que aprendió sobre los principios de cohesión y adhesión del agua fue positivo, y le dio mucho en qué pensar sobre qué podía hacer con su ninjutsu existente y qué necesitaba aprender. Por ahora, se había centrado en usar su nueva habilidad y conocimiento para modificar un ninjutsu y ver qué obtenía, ya que saber qué y cómo aplicar sus conocimientos era igual de importante. En una instalación andú, dos shinobi, antaño jefes subordinados, se enfrentaron. Oí que entrenaste contra Campbell, pero no esperaba que me invitaras también. Barbari rió con libertad, y su voz profunda resonó con fuerza. Aunque Takuma había visto al teniente Anbu con frecuencia durante su tiempo en la unidad inquisidora, al verlo ahora, no pudo evitar admirar su imponente estatura. Barbari no solo era alto, sino también ancho, con músculos que sobresalían de su ropa por cada rincón de su cuerpo. Y ahora que iban a entrenar, no pudo evitar fijarse en su estatura. Aunque incluso el shinobi más escuálido podía ser un gran golpeador con la ayuda del chakra, algo en el gran físico de Barbari, en particular el suyo, resultaba intimidante. Recordó la última y única vez que vio a su antiguo jefe en combate, durante su iniciación en la unidad, cuando agarró uno de sus golpes mejorados con la palma como si nada. Desde entonces, Takuma supo que Barbari era un shinobi fuerte. Bueno, Campbell era mi supervisor directo y mi instructor de Kenjutsu, así que me sentí cómodo entrenando con él, pero fue diferente invitarte a entrenar, respondió Takuma. Barbari siempre estuvo separado de él por Campbell, y esa separación creó una distancia emocional. Y ahora que ya no soy tu jefe, te sentiste libre de invitarme. Bueno, te entiendo. Barbari asintió. Sin embargo, deberías dejar esa forma de pensar. Una discusión ocasional con tus compañeros o tu jefe es una excelente manera de forjar una buena relación. Ve y pídeles a tus subordinados que discutan. No será realmente serio porque ningún subordinado va a ser serio con su jefe por si lo avergüenzan sin querer, pero no se trata de la discusión en sí. Se trata de pasar tiempo fuera del entorno habitual y lograr que la otra parte se abra emocionalmente, ¿sabes? Takuma solo pudo sonreír. Barbari podía ser muy franco y directo a veces. Tenía toda la razón en que ningún subordinado quería arriesgarse a ofender a su jefe, pero era una de esas cosas que nadie decía en voz alta. ¿Qué vamos a hacer hoy?, preguntó Barbari. Quiero probar un ninjutsu de rango C modificado en el que he estado trabajando recientemente y probar sus límites. Vas rápido, dijo Barbari en un susurro, con la mirada curiosa y un poco más seria. ¿Capacidad defensiva o solo ofensiva? ¿Cuánto quieres que te presione? Takuma lo pensó un momento. Solo quería probar cómo podía usarlo para atacar, pero no era como si pudiera luchar contra Barbari todos los días, así que desperdiciar esta oportunidad sería una pena. Puedes ejercer presión cuando lo consideres necesario, respondió. Qué buen deportista, dijo Barbari, y su amplia sonrisa se transformó en una amplia sonrisa. Excelente. Ven, Ratel. Veamos cuánto has crecido. Espero que no me decepciones. No te he decepcionado antes, así que prefiero no empezar hoy, dijo Takuma, tejiendo sellos manuales para el ninjutsu de utilidad de rango D, liberación de agua. Surtidor de agua, haciendo que el agua saliera despedida del suelo frente a él. Fluyó directamente hacia el segundo juego de sellos manuales. El agua derramada ascendió y flotó tras él. Al adherirse a su espalda, se volvió translúcida, adquiriendo una apariencia más escarchada. Flexionó los omóplatos y 8 grandes tentáculos de agua brotaron. Liberación de agua. Brazos de aguas profundas. Durante el tiempo que Takuma sirvió en la unidad inquisidora, su jefe no había participado en ningún combate real. Su función era puramente de supervisión, ya que gestionar varios escuadrones era una tarea laboriosa si se hacía correctamente, y tenía operativos a su cargo para gestionar todos los asuntos en el campo. ¿Qué esperas, Ratel? ¿Quieres que empiece? Barbari caminó hacia él con una sonrisa en el rostro, acercándose a él con su imponente figura. Los guanteletes metálicos en sus manos y antebrazos parecían amenazantes al extender los brazos. Eran su arma predilecta como luchador cuerpo a cuerpo. Ah.
murmuró Barbari con curiosidad al ver que todos los tentáculos lo atacaban con kunais en las puntas como aguijones. Retrocedió de un salto, relajándose mientras esquivaba los kunais, manteniéndose fuera de su alcance. Hasta que, de repente, algunos tentáculos se encogieron mientras otros se alargaban repentinamente. Un kunai resonó con fuerza contra el grueso metal de uno de sus guanteletes. Antes de que los tentáculos pudieran retirarse, agarró uno, pero al intentar tirar de él, la superficie se volvió resbaladiza y se le escapó de las manos, dejando solo al kunai chirriando contra el metal del guantelete. Se trataba de una aplicación del principio de cohesión del agua, que a Takuma le gustaba llamar el subprincipio de adherencia y deslizamiento. Interesante, a medida que los aguijones del kunai aumentaban la presión, Takuma se adelantó para un golpe directo. Es grueso, pensó mientras su puño golpeaba el guantelete, notando lo resistente que se sentía. Debía ser un arma especial forjada con una aleación de chakra y metal. Aumentó la agresividad mientras los tentáculos se movían caóticamente, atacando desde todas direcciones para ejercer más presión. Barbari se mantuvo a su alcance solo un par de segundos antes de que los aguijones del kunai fueran demasiado fuertes, y saltó de inmediato. Aumento de chakras. Segunda forma. Un pulso de chakra contenido salió disparado del puño de Takuma y golpeó a Barbari justo en el pecho, tomándolo por sorpresa. Se tambaleó al retroceder, ofreciéndole a Takuma una oportunidad. Los aguijones de los kunai se encendieron, listos para atacar, pero justo cuando se acercaba, los guanteletes de Barbari emitieron repentinamente un brillo amarillo terroso. ¡Mierda! Takuma maldijo porque había visto un brillo similar innumerables veces en el pasado mientras entrenaba contra Masaaki, quien era un usuario de Bukijutsu. Un potente puñetazo lo lanzó por los aires solo un par de metros antes de caer al suelo. Los tentáculos se retrajeron completamente en la masa de agua de su espalda para amortiguar la caída. La parte inferior derecha del pecho le zumbaba de dolor al incorporarse. Barbari tenía múltiples cortes en el cuerpo. Había intercambiado daño para acertar ese tiro. Bien. Debes aprovechar cada oportunidad, incluso cuando te van a dar. Dijo Barbari, con una amplia sonrisa que no se apagó en lo más mínimo. ¿Deberíamos intensificar el ataque? Sí, ese fue un buen calentamiento, dijo Takuma, sacudiéndose el polvo del pecho. Sus tentáculos se extendieron de nuevo antes de lanzarse hacia adelante. Barbari retrocedió solo un par de segundos, lo que le llevó a terminar de formar sellos manuales que bañaron su cuerpo con un resplandor rojizo. Takuma no reconoció los sellos, pero sospechó que se trataba de un ninjutsu de liberación tierra. No tuvo tiempo de pensarlo, ya que Barbari aceleró repentinamente y asestó una ráfaga de puñetazos ágiles. El metal del guantelete se clavó en su cuerpo mientras bloqueaba, obligándolo a retroceder con cada golpe acertado. Como esperaba, Barbari era fuerte incluso sin su Bukijutsu. Su tamaño no era solo para presumir. Pero como Barbari estaba a su alcance, los aguijones del kunai atacaron. No hizo nada por esquivarlos, y cuando las puntas afiladas le cortaron la piel, aparecieron manchas rojizas de tierra donde impactaron los kunai. Pequeños escudos que impidieron que se perforaran. Sin amenaza de lesión, se acercó y lanzó un uppercut. Takuma juntó los brazos para bloquear. Una sacudida lo elevó unos centímetros del suelo. El guantelete de Barbari estalló con un brillo amarillo terroso al volver a blandirlo. El cuerpo de Takuma se tensó. Los tentáculos cobraron vida, se tragaron los kunai y los devolvieron al saco de agua que llevaba a la espalda. Un par de tentáculos rodearon el puño de Barbari. Takuma abrió los ojos de par en par cuando el brazo brillante se detuvo a pocos centímetros de su rostro, y sonrió al ver a Barbari balancearse entre los tentáculos. Los tentáculos no pudieron detener el golpe, pero le dieron a Takuma tiempo suficiente para bloquearlo. Barbari intentó liberar sus brazos del agua, pero se quedaron atascados. Tuvo que usar la otra mano para separarlos, aplicando más fuerza a las hebras de agua que se estiraban para mantener los tentáculos intactos. ¿Entonces esto es lo que querías probar?, preguntó mientras miraba el agua pegada a su brazo. La tocó y estaba pegajosa, con la consistencia del jarabe. Takuma asintió, sintiendo un ligero entumecimiento en los brazos. No podía permitirse recibir demasiados golpes potenciados por el Bukijutsu. Con su entrenamiento en el principio de cohesión, había fortalecido los tentáculos. En ese momento, no se necesitaba mucho para desgarrarlos con fuerza bruta, por lo que solo servían para un tirón sorpresa aquí o allá antes de que el oponente se liberara. Pero ahora, aunque no eran nada robustos y podían desgarrarse con suficiente esfuerzo, como había hecho Berbería en el fragor de la batalla, el tiempo empleado en hacerlo era importante.
A cambio, Takuma tuvo que sacrificar parte de la flexibilidad de los tentáculos porque el agua requería una consistencia más espesa, pero no fue un sacrificio real porque nunca usó la flexibilidad completa de los tentáculos en primer lugar. Incluso con toda su experiencia, usar tentáculos como extremidades naturales no era algo que hubiera perfeccionado, especialmente cuando no se parecían en nada a las extremidades humanas. Sus modificaciones no eran perfectas, ya que las estaba implementando en un ninjutsu que no estaba diseñado para esos cambios. Cada cosa que añadía requería un tedioso proceso de prueba y error para que funcionara correctamente, lo que ralentizaba el progreso más de lo que deseaba, pero quizá con esto conseguía algo. Barbari corrió hacia él, y fue un poco aterrador ver a alguien tan grande moverse tan rápido. En cuanto estuvo a su alcance, los tentáculos atacaron de nuevo. Barbari golpeó con más fuerza. Esta vez, el tentáculo tiró, pero solo logró frenar el brazo en lugar de detenerlo. Sin embargo, eso fue suficiente. Takuma se movió, lo que lo adelantó y avanzó con chakra acumulándose en su puño, golpeando el otro guantelete. El metal no se abolló, ni mucho menos se rayó. El teniente no reaccionó, pero se vio obligado a retroceder un paso para equilibrarse. Recuerdo esta técnica, sonrió Barbari mientras su guantelete se iluminaba. Se ha vuelto más fuerte desde entonces. Takuma sintió el peligro del Bukijutsu y rápidamente acumuló más chakra en su brazo para contrarrestar el golpe con el suyo. Sus fuerzas se neutralizaron mutuamente. Justo cuando se sentía seguro tras el contraataque perfecto, el otro guantelete de Barbari estalló con el mismo brillo. No pudo cargar su aumento tan rápido y apenas se apartó. El guante le golpeó el hombro, casi haciéndolo girar, e inmediatamente saltó para poner algo de distancia entre ellos para poder usar un ninjutsu. No, se dijo Takuma, conteniéndose para no alejarse. Estaba allí para probar qué quería hacer con los tentáculos mejorados. Los dos luchadores cuerpo a cuerpo se lanzaron uno contra el otro, y al chocar, sus movimientos parecían una coreografía predefinida. Intercambiaban golpes y se empujaban. Takuma pateó a Barbari en la rodilla para frenarlo antes de lanzar una serie de golpes, pero todos fueron bloqueados por los pesados guanteletes. Levantó el pie y enganchó la pierna alrededor de los guanteletes en guardia para apartarlos mientras lanzaba un aumento de segunda forma que golpeó a Barbari de lleno en la cara, e intentó repetirlo. Barbari intentó retroceder, pero Takuma no le dio espacio, y se vio obligado a bloquear un golpe aumentado dirigido a su cuerpo, clavándose los pies en el suelo para mantenerse en su lugar. Takuma aprovechó la ventaja de inmediato y cargó con otro aumento, intentando aprovechar el impulso, pero de repente, la mano de Barbari se alzó y agarró el brazo que estaba siendo atacado. Lo atrajo hacia sí de un tirón y asestó un codazo a la mandíbula de Takuma, quien logró bloquearlo con la otra mano. Barbari le soltó la mano y le estrelló el guante metálico en el costado. 4 tentáculos rodearon los 4 kunais que surgían del saco de almacenamiento y atacaron a Barbari, quien retrocedió de inmediato. Takuma se estaba acostumbrando al estilo de lucha de Barbari. Parecía que su ninjutsu de protección se había agotado. Cargó con los aguijones del kunai por delante para mantener a Barbari alerta. Los otros 4 tentáculos se combinaron en 2. Uno de ellos se aferró a su muñeca y lo derribó mientras esquivaba el kunai. Takuma aprovechó la oportunidad y le asestó una fuerte patada en el estómago, pero la mano libre de Barbari lo obligó a retroceder. Intentó derribarlo de nuevo, pero Barbari también tiró, intentando arrastrar a Takuma hacia él, y la lucha se convirtió en un tira y afloja por un momento antes de que los aguijones del kunai lo obligaran a alejarse. El guante de Barbari brilló, y Takuma retrocedió, lo cual fue una decisión equivocada, ya que Barbari golpeó el suelo. El suelo se movió bajo los pies de Takuma, haciéndole perder el equilibrio. Barbari se abalanzó con su otro guantelete, brillando y blandió el arma mientras Takuma se quedaba atascado. Los tentáculos combinados se volvieron a dividir y se hundieron en el suelo para alejarlo. El puño de Barbari rozó por poco su pecho, pero en lugar de detenerse allí, giró para lanzar una patada, estampando un pie en el pecho de Takuma. Los aguijones del kunai se clavaron en el suelo, impidiéndole volar, y luego lo lanzaron hacia Barbari. Apenas y con torpeza logró fortalecer su hombro al estrellarlo contra Barbari, impulsándolo y estrellándolo contra el suelo. Los tentáculos lanzaron algunos kunai contra Barbari, mientras que Takuma envió chakra a raudales hasta su pie. Barbari no intentó levantarse, y en cambio, sus 2 guanteletes comenzaron a brillar con más fuerza que antes. Los estrelló con una sonrisa pícara. Takuma entrecerró los ojos al sentir una poderosa ola de energía vibrar hacia afuera, repeliendo todos los kunai. Frunció el ceño y cambió el objetivo de su aumento, dejando que el chakra fluyera en un aumento de segunda forma.
Las dos fuerzas se neutralizaron, levantando una nube de tierra y escombros, pero al hacerlo, Takuma perdió todo su impulso en el aire y cayó al suelo. Barbari salió disparado de la columna de polvo, lo que obligó a Takuma a enviar sus tentáculos hacia adelante para ganar 1 o 2 segundos. El guantelete de Barbari brilló al liberar de nuevo un pulso de chakra que apartó los tentáculos por solo un segundo, pero eso le bastó para atravesar la barrera de tentáculos y entrar en el espacio personal de Takuma. Levantó los brazos para bloquear, pero un potente golpe forzó uno de ellos a un lado, dándole a Barbari una línea directa a su garganta. Takuma apretó los dientes mientras dejaba que los tentáculos soportaran su peso y golpeó con ambos pies el cuello de Barbari justo a tiempo. El cálido metal del guantelete le arañó el cuello y la mandíbula inferior, pero Barbari se tambaleó hacia atrás justo antes de que pudiera apretarlo con más fuerza alrededor de su garganta. Takuma inmediatamente retrocedió para recomponerse, solo para ver a Barbari parado allí con sus manos en sus caderas. Tomémonos un descanso, ¿vale? ¿Tienes algo bueno entre manos con este jutsu, Ratel?, dijo Barbari mientras se sentaban en un trozo de hierba. Me causaste muchos problemas. Te estabas conteniendo, dijo Takuma, un poco deprimido. Si bien el rendimiento había sido bueno, no era lo que había imaginado. Tal como estaban las cosas, Deep Sea Arm sería excelente para el control de masas, efectivo contra enemigos menos hábiles que él, pero contra oponentes fuertes como Barbari, seguía siendo deficiente. Barbari se burló. ¿Y no lo eras? Takuma había usado un ninjutsu, y solo una vez, cuando podría haberlo usado de nuevo para contrarrestar el kunai. Además, solo había mostrado 3 variantes de Bukijutsu y solo había usado las más básicas la mayor parte del tiempo, e incluso con esas, no las había mantenido constantemente. Sabía por Masaaki que el Bukijutsu solía ser muy eficiente y podía mantenerse durante largos periodos, a diferencia de cómo lo usaban los berberiscos en sus entrenamientos. Probablemente, además, los berberiscos tenían muchísimas más opciones. Solo había 2 tipos de personas que conseguían armas de metal y chakra personalizadas. Los primeros eran, por supuesto, idiotas que creían que conseguir un arma de metal y chakra resolvería todos sus problemas. El segundo tipo eran aquellos que realmente se beneficiarían de poseer ese tipo de arma especial. En ambos casos, costaba una enorme cantidad de dinero en materiales, tiempo y la mano de obra de un gran herrero para fabricar una pieza personalizada como esa. Barbari definitivamente pertenecía a este último grupo y su estilo de combate probablemente giraba en torno a esos guanteletes. Mi consejo es que fortalezcas esos tentáculos. Si consigues que aguanten bien, se convertirán en un verdadero problema para cualquiera. Tal como están ahora, creo que podrías usarlos para presionar a quienes no les gusta el combate cuerpo a cuerpo. Takuma asintió. Eso mismo pienso yo. Si puedo hacerlos más duraderos, podría usarlos con más agresividad. Creo que la maniobrabilidad que te dan es una fortaleza en la que puedes concentrarte ahora mismo. Estábamos luchando en campo abierto, pero piensa en cómo te moverías si estuvieras en un bosque, un espacio cerrado o cualquier terreno irregular. Podrías hacer mucho más. Takuma lo pensó y asintió de nuevo. 8 tentáculos, o solo 4, eran mucho mejores que sus 2 pies para mantener el equilibrio. Y ahora que eran más fuertes que nunca, podía mover su peso corporal con mucha más agresividad y hacer cosas que antes le habrían hecho estallar los tentáculos. Eso, por supuesto, requeriría un entrenamiento extenso para realizar maniobras complejas en situaciones de alto estrés, pero al menos ahora tenía la opción. E invierte en bolas de cobre forjado del tamaño de una toronja. ¿Cobre? Como cuando hiciste que el tentáculo sujetara el kunai, que uno de ellos sostuviera una pesada bola de metal y la balanceara. Imagina lo que sucedería si uno golpeara a alguien a suficiente velocidad. Crujido. Dijo Barbari, evocando una imagen que hizo tragar saliva a Takuma. Era como blandir un calcetín con un ladrillo dentro o usar un mayal. La idea de golpear algo a gran velocidad, probablemente partiéndole el cráneo a alguien, era espantosa, y últimamente, a Takuma le costaba mucho trabajo retorcerse. Después de todo, una vez había matado a un hombre hundiéndole el pecho y provocando que se le rompiera el corazón. ¿Por qué cobre?, preguntó. No se va a oxidar. Takuma suspiró. Compras iba a mirarlo con extrañeza otra vez cuando pidiera otro trozo de metal. Luego Barbari le preguntó sobre su aumento de chakra. ¿Lo hiciste tú mismo, No me extraña. No puedes usarlo en rápida sucesión, ¿verdad? Takuma negó con la cabeza. Tantas cosas que hacer y tan poco tiempo para hacerlas, la historia de mi vida. Así es la vida de un joven shinobi. Rió Barbari. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. Iluminación de los chakras.
¿Cuál es tu experiencia con ella? Barbari lo miró un momento. Finalmente suspiró. Tengo algunas intuiciones, pero estoy lejos de ese nivel de comprensión. Miró al cielo con una mirada perdida. Cuando tenía 20 y tantos años, y aún 30 y tantos, me tomaba muy en serio aumentar mi comprensión del chakra. Deseaba esa iluminación porque creía seriamente que tenía una oportunidad, ¿sabes? La gente a mi alrededor también lo decía, desafortunadamente, nunca llegó. Se rió entre dientes, pero fue una risa sin humor. La historia de Barbari era la misma que la de muchos Chunin de las aldeas ocultas que no lograron una comprensión trascendente del chakra ni dieron el siguiente paso. No me he rendido, pero no voy a perseguirlo, respondió Barbari a la pregunta que Takuma quería hacer pero no pudo. Me di cuenta de que era bueno en otras cosas, así que cambié mi enfoque. Al hacerlo, terminé convirtiéndome en el teniente que ven hoy, y bueno, quién sabe. Quizás lo logre mañana o el año que viene. El chakra es voluble y misterioso. ¿Quién sabe qué me deparará el futuro? La edad promedio para las promociones de Chunin era entre mediados y finales de los 20. Barbari tenía 40 y tantos y estaba fuera de su mejor momento físico, y su declive solo seguiría en los años siguientes. Estadísticamente hablando, sus probabilidades de convertirse en Chunin eran bajas. Pero como dijo, el chakra era misterioso. Intenta no pensar demasiado en el objetivo, dijo Barbari, dándole una palmadita en la espalda a Takuma. Sé que en nuestra profesión puede parecer que el fin justifica los medios, y a menudo los resultados son más importantes que cómo se lograron, pero no veas la vida así. Con algo como la iluminación, el camino es más importante que el destino. Espero que lo entiendas. Takuma frunció el ceño. Era una tarea difícil. Necesitaba alcanzar la iluminación del chakra para dar el siguiente paso, porque solo entonces estaría en un espacio con altas probabilidades de supervivencia y podría proteger a sus seres queridos para que se tomaran las cosas con calma. A él no le importaba cómo llegara allí, siempre y cuando lo hiciera. No dejes que te consuma, dijo Barbari, con una sonrisa inusualmente suave en los labios. Luego aplaudió, y su habitual sonrisa amplia regresó a su rostro. Vamos. Vayamos a nuestro próximo destino. ¿Dónde? No creías que solo íbamos a entrenar, ¿verdad? Entrenamos duro, ahora toca disfrutar. Vamos a beber. Yo no bebo, está bien. Beberé por los dos. Takuma tenía un mal presentimiento, pues había estado en la unidad inquisidora y sabía cómo se ponía Barbari cuando quería divertirse. No iba a terminar pronto, y no iba a ser nada agradable. Y lo peor de todo es que apenas era la hora del almuerzo. Está bien, señor. Vámonos. ¿Qué probabilidades hay de que Danzo haya oído hablar de Baisan? Tern miró al líder de su escuadrón, sentado a su lado, quien le planteó la pregunta a Weasel, sentado frente a ellos en su oficina. Solo había estado en la sala un par de veces, concretamente cuando Ratel le pidió que les diera detalles detallados sobre su progreso. Siempre era estresante estar en presencia del capitán porque nunca podía adivinar lo que estaba pensando. «Tendrá ojos y oídos en la capital», respondió Comadreja. «Debemos asumir el peor escenario posible. Al menos sospecha mucho que fuimos tras Baizan para atraparlo». A Tern no le gustaba el rumbo de la conversación. Había trabajado muy duro durante los últimos meses para coordinar y poner en marcha las dos huelgas laborales. Y sabía que la misión principal del equipo era aislar a Danz, pero cuando la oportunidad de atacarlo estaba tan cerca, no quería desaprovecharla. Cuanto antes muriera Danz, antes el clan Shimura y muchas personas cercanas a ella tendrían una oportunidad real de recuperarse. ¿Vamos a renunciar a rastrear la ubicación de Root?, preguntó. Ratel se burló. Eso sería ridículo. Tenemos dos opciones. O nos centramos en la próxima entrega o esperamos para disipar cualquier sospecha, dijo Weasel, mientras las cálidas luces de su oficina proyectaban una sombra sobre la mitad de su rostro. El mismo riesgo está asociado con ambas. Perder esta oportunidad. Si nos apresuramos y aprovechamos la oportunidad más cercana, podrían estar anticipándola y cortar el cable antes de que podamos conseguir algo de valor. Si intentamos disipar sus sospechas tomándonos nuestro tiempo, podrían decidir que el riesgo es demasiado grande y descartar a Baizan como su proveedor. Quiso decir que fueran a por la siguiente entrega, como habían hablado inicialmente tras la confesión de Baizan, pero se contuvo porque, claro, no era tan fácil. Si esperar pacientemente podía aumentar sus posibilidades de encontrar la nueva base de Root, entonces era una opción legítima que debían considerar, sobre todo cuando algo tan importante estaba en juego. De cualquier manera, eso no cambia nuestros planes. Ratel giró la cabeza hacia ella. Pasen al siguiente objetivo y comiencen a prepararse.
Si decidimos esperar, entonces debemos aparentar que estamos haciendo algo. No es extraño que los Anbu anden por ahí atacando a conocidos de Danz. Me coordinaré con Bobok y le pediré que organice la iniciativa para que podamos armar un escándalo. Tern no era la única que trabajaba para aislar a Danz creando un ambiente hostil. Le llevaría años si fuera la única. Se encargaba de los casos complejos que requerían una planificación exhaustiva. Bobok y Mo eran responsables de liderar los demás esfuerzos, asignando casos a la iniciativa. Procedan con los preparativos como si estuviéramos a punto de recibir la próxima entrega. Reserven los recursos necesarios, coordínese con los exploradores y las unidades de asalto, y aclaren todo con todos los involucrados. Yo lo aclararé todo, dijo Weasel. Dada la importancia que esto podría llegar a tener, necesitaban estar preparados no solo para rastrear la ubicación, sino también para avanzar lanzando un ataque dentro de la semana, lo que se consideraría tarde, y el escuadrón de Ratel no estaba ni cerca de ser suficiente para manejarlo por sí solo. Tern compartió una mirada con el líder de su escuadrón. ¿Vamos a por ello?, preguntó Ratel. A diferencia de Weasel, Ratel era mucho más fácil de interpretar porque transmitía sus pensamientos y sentimientos cuando estaba con su equipo. La comunicación era una de sus prioridades de liderazgo. Sin embargo, a menudo era difícil saber con exactitud el alcance de lo que hacía en un momento dado, ya que trabajaba demasiado con su pequeño ejército de clones. Sabía que, aunque él también dudaba entre ambas opciones, como comadreja, prefería esperar un par de entregas. Estaba dispuesto a esperar, pero no mucho. Los envíos salían cada 2 meses, con 4 semanas restantes para la siguiente entrega, así que si se saltaban esa y la siguiente, tendrían que esperar 5 meses. Y si ella lo conocía, ese era el tiempo máximo que él estaría dispuesto a esperar, y ella también. Necesito tiempo para tomar una decisión, pero no quiero apresurarme, respondió comadreja. ¿Cuánto tiempo necesitas?, preguntó Ratel. Tern apretó la mandíbula porque preguntarle a su jefe, un capitán Anbu además, era demasiado atrevido y directo. Incluso con lo abierta que era Ratel con ellos, ni ella ni nadie del escuadrón se atrevería a preguntar eso, al menos no tan directamente. 2 semanas, respondió comadreja sin cambiar su expresión. La tensión se disipó. Miró a los 2 adolescentes que la superaban en rango. No se parecían a los demás adolescentes que conocía. Quizás se equivocó al juzgarlos y tratarlos con criterios normales. Será demasiado tarde para empezar los preparativos, así que lo haremos ahora, y si creemos que debemos ir, los demás no tendrán que apresurarse ni cometer errores por la situación. Esa decisión era algo que solo un capitán podía tomar, ya que, en caso de que la operación se cancelara, todos esos preparativos serían en vano. Además, supondría un desperdicio de recursos y tiempo para los involucrados, ya que todo permanecería bloqueado durante la operación cuando podrían haberse dedicado a otros asuntos. Tern se preguntaba qué parte de esa decisión recaería en comadreja. Si bien Ratel era el líder del escuadrón, la decisión escapaba a su control. De igual manera, comadreja tenía al comandante Anbu Stag a su cargo, quien respondía ante el Orocaje. Sabía que Stag ya estaba al tanto de la situación porque Ratel había acompañado a comadreja a ver al comandante, y suponía que Danz y Roth aparecerían en los resúmenes e informes de inteligencia que se presentaban al Orocaje con frecuencia. Ya había 2 niveles de autoridad que podían dictar la decisión. Y eso le hizo pensar que Weasel no quería apuntar a la próxima entrega y que iba a tratar de convencerlos de lo mismo, y que los preparativos estaban en su lugar, y los superiores habían ordenado que la operación se llevara a cabo. Me aseguraré de que se haga, dijo Ratel. Tern finalmente se relajó, pensando que la reunión había terminado cuando Weasel dijo: participaré. Planifiquen en consecuencia. ¿Estás seguro? ¿Recibirás la autorización?, preguntó Ratel tras un momento de sorpresa. Debido a su estatus, los Jnin no podían moverse libremente. En el ámbito internacional, su movimiento podía causar tensión entre 2 naciones. Incluso a nivel nacional, podían surgir conflictos territoriales entre 2 Jnin o entre samuráis y shinobi. Pero lo más importante es que a las aldeas ocultas no les gustaba enviar Jnin a misiones de campo hasta que fuera absolutamente necesario o estuvieran seguras de su seguridad debido a su importancia estratégica para la fuerza militar de la aldea. Con Roth, el riesgo siempre era alto. Era posible que comadreja no obtuviera la autorización de campo. Además, comadreja era un genio generacional, y nadie dudaba de que heredaría el clan Uchiha en el futuro. Era demasiado importante para que la aldea lo trasladara sin mucha discusión y evaluación. Lo traeré. Proceda como corresponde, dijo comadreja con total seguridad.
Después de que terminó la reunión, los dos Chunin regresaban a las oficinas del escuadrón cuando notó la mirada sobria y sombría en el rostro de Ratel. ¿Pasa algo malo? Me pregunto si la razón por la que pide ser parte es porque cree que lo necesitarán. Ese pensamiento era aterrador. Tern creía que Weasel solo había pedido ir porque estaba nervioso por la operación y quería estar presente para asegurarse de que todo saliera bien, pero el hecho de que quisiera estar allí porque creía que se necesitaba a alguien de su calibre para el éxito significaba que el potencial de letalidad de la misión se había disparado. ¿Qué estás pensando?, preguntó ella. No creo que fracase si se involucra, respondió Ratel, demostrando que tenía en alta estima a Comadreja, algo justificado para el capitán Ambun más joven en la historia de la organización. Pero esto lo hace extremadamente peligroso. ¿Y si nos encontramos con un Chunin enemigo? No hay razón para preocuparse por Comadreja, pero una batalla entre Chunin es todo menos segura. ¿Y nosotros? Tern conocía de primera mano la fuerza de los Chunin. Cada año, el Chunin de su clan viajaba al desierto con dos Chunin, quienes se enfrentaban ferozmente para aterrorizar a los demás miembros del clan, haciéndoles saber que, si algún día se topaban con un Chunin enemigo, su única opción era correr, escapar o convertirse en carne de cañón. Ya fuera un nuevo Chunin o quienes ya lo habían presenciado durante 2 décadas, la asistencia era obligatoria. Ella misma lo había visto varias veces, y cada vez no podía evitar contemplar el terreno destrozado tras sus combates. La magnitud de la destrucción que un Chunin podía causar era algo que uno necesitaba ver con sus propios ojos para creerlo. La imaginación nunca acertó. Ratel se mordió el labio y frunció el ceño. Necesito replantearme mis preparativos. Tern asintió. Ella necesitaba hacer lo mismo. La ubicación de la aldea oculta de la hoja se eligió porque los fundadores no querían asentarse en la tierra de sus antiguos enemigos, así que abandonaron sus hogares ancestrales para establecerse en un lugar neutral. Los libros de historia que hablan de la fundación de la aldea exponen esta razón con gran prosa y afirman que fue para un nuevo comienzo que eventualmente marcaría el comienzo de la era Shinobi. Pero el motivo principal del traslado fue, sobre todo, el agua. No solo pasaba un gran río por el pueblo, sino que también era un lugar donde 3 afluentes importantes se unían al río, lo que hacía que el pueblo tuviera acceso a toda el agua dulce, el factor más importante para un asentamiento que alguna vez necesitaría. Se decía que, una vez que Uchiha Madara vio la tierra, se negó a conformarse con nada más. Cuando la noticia llegó al Daimyo del Fuego, ignoró a todos sus consejeros y sirvientes samuráis y donó una de las tierras más prósperas de la nación a los shinobi para su aldea. A poca distancia de la aldea, una pareja de jóvenes y ancianos se encontraban en medio de ese mismo río. Ambos estaban empapados de pies a cabeza, pero mientras Maruboshi permanecía sobre la superficie del río, Takuma estaba sumergido hasta el ombligo, aplicando el concepto de adhesión de chakra y el principio de cohesión del agua para poder mantenerse erguido a medio camino bajo el agua. Se movía suavemente con las manos en la cintura, vestido solo con un bañador. Llevaban varias horas así, y el agua, que al principio le refrescaba, era un parásito que le quitaba energía. Una vez más, dijo el viejo mentor. Takuma gimió mientras tejía una larga serie de sellos manuales con sus dedos arrugados por el agua. El chakra inundó sus vías, recorriendo su cuerpo al pasar de la neutralidad a la naturaleza acuática, para luego filtrarse al río a través de sus pies. Frunció el ceño mientras el río, impetuoso, intentaba absorber su chakra. Justo cuando le faltaban unos cuantos sellos manuales para terminar, el agua a su alrededor se separó repentinamente del flujo del río hasta que unió sus manos en el último sello. Liberación de agua. Jutsu de misil de dragón de agua. El agua circundante estalló violentamente, desafiando la gravedad al ascender en una imponente columna. La masa líquida giró y se retorció rápidamente, fusionándose en la cabeza de un dragón, con escamas translúcidas y brillantes que definían su cuerpo serpentino. El cuerpo del dragón empequeñecía a los dos shinobi, mientras que de la cabeza brotaban un par de largos cuernos, bigotes ondulantes y un resplandor amarillo brillante. Con un rugido ensordecedor, similar al de una ola rompiente, el dragón arqueó el lomo antes de lanzarse hacia adelante con una velocidad aterradora para algo de su tamaño, lanzándose en picado hacia la superficie del río con el peso aplastante de un tsunami, decidido a arrasar con todo a su paso con un impacto de alta presión. El río explotó, enviando olas enormes y violentas, más altas que su orilla más alta, en todas direcciones.
Maruboshi permaneció inmóvil sobre la superficie ondulada, como si estuviera pegado a tierra firme, pero Takuma levantó las manos para protegerse la cara mientras luchaba por mantenerse en pie en el agua ante las olas que lo golpeaban. Pero en medio de toda esa lucha, su corazón latía con euforía, olvidando su fatiga anterior al sentir la oleada de poder que le proporcionaba usar un jutsu de rango B. No había nada igual. Pero la sensación se desvaneció cuando el agua comenzó a asentarse y la fatiga regresó. Vamos, dijo Maruboshi, sin dejarle mucho tiempo para descansar. Takuma sabía que era inútil pedir un descanso. Cuando Maruboshi se metió en el asunto, el entrenamiento era durísimo. En la academia, lo castigaba a correr si dejaba caer las monedas pegadas a su cuerpo para el entrenamiento de control de chakra durante los entrenamientos, donde era lanzado como un saco. Claro que, en cada entrenamiento, caían monedas, lo que lo obligaba a correr, lo que lo cansaba cada vez más y hacía que cayera más. Fue realmente un círculo vicioso. Se dio la vuelta y echó a correr en el mismo sitio con medio cuerpo sumergido. Maruboshi tejió sellos manuales, y de repente, la elíptica bolsa de agua que lo rodeaba invirtió su curso, empujándolo. Moverse se volvió 10 veces más difícil gracias a la corriente del río que empujaba cada centímetro de su cuerpo sumergido, obligándolo a luchar contra el agua a cada paso. Entre cada uso del ninjutsu, tenía que atravesar 5 kilómetros de agua que lo empujaban en un tiempo determinado. El jutsu misil dragón de agua fue el cuarto jutsu de rango B de Takuma. Uno de los 4 que tenía actualmente en su arsenal. Era un ninjutsu popular de elemento agua por su poder y alcance. El agua se moldeaba en la forma de un dragón que se estrellaba contra el objetivo, infligiendo un gran daño físico. Empleaba los principios de cohesión y continuidad del agua para dar forma al dragón, y su impulso para impulsar esa gran masa de agua hacia el objetivo, causando un gran daño. Era fácil de aprender, pero difícil de dominar. Idealmente, el usuario extraía agua de una masa de agua preexistente para crear el dragón, ya que crear grandes cantidades de agua no solo era una de las tareas más difíciles mediante elemento agua, sino que también requería una cantidad proporcional de chakra. La mayoría de los ninjutsu de liberación de agua de rango superior que requerían una cantidad considerable de agua debían buscar el equilibrio entre los dos componentes principales, la creación y el control del agua. Algunos priorizaban la creación de agua, lo que facilitaba su creación, ya que no siempre se garantizaba la presencia de una masa de agua suficientemente grande. Sin embargo, esto dificultaba el control y la gestión del agua creada. Algunos incluso dieron el mismo peso a ambos componentes. Por otro lado, el jutsu misil dragón de agua tomó la ruta opuesta, donde el control del agua se hizo fácil a expensas de hacer más difícil crear agua, y eso redujo la barrera de entrada para aquellos interesados en aprender el ninjutsu de rango B, pero a la inversa restringió el uso porque hasta que el usuario alcanzara el nivel de maestría requerido para crear agua, estaría limitado a usarlo solo con una fuente de agua cercana. Takuma estaba actualmente bajo esa limitación porque no había alcanzado la maestría requerida. Afortunadamente, la cantidad de chakra no era un problema, ya que lo tenía en abundancia. A pesar de ello, entrenar era duro incluso para él. Para muchos, usar un jutsu de rango B una vez al día era el límite, lo que limitaba considerablemente su capacidad de entrenamiento. Los días que entrenaba jutsus de rango B, intentaba limitarse a un clon, ya que no podía disponer de tanto chakra y seguir entrenando eficazmente. Pero hasta que alcanzó el nivel de maestría requerido para usar el jutsu misil de dragón de agua sin una fuente de agua fácilmente disponible, el tercer jutsu de rango B de Takuma estaba allí para evitar esa limitación al costo de chakra de otro ninjutsu de rango B. Takuma caminó por el agua, lo que le permitió hacer varias cosas, como entrenar la parte inferior de su cuerpo, mejorar su control general del chakra contra el flujo turbulento y practicar el principio de cohesión del agua para crear puntos de apoyo más firmes bajo el agua. ¿Cómo lo estoy haciendo?, le preguntó a Maruboshi, que caminaba a su lado sobre la superficie del agua. Ya dominas la forma del dragón, pero necesitas mejorar su velocidad. Tanto la velocidad con la que moldeas el agua en la forma del dragón como la velocidad con la que la lanzas hacia el objetivo requieren mejoras. ¿Has estado practicando los sellos manuales? Un poco, respondió Takuma, aclarándose la garganta. El jutsu misil dragón de agua poseía una gran cantidad de sellos manuales entre los ninjutsu de rango B, con un total de 44 sellos, por lo que Maruboshi le había aconsejado aprender a hacer señas más rápido, reduciendo así el tiempo necesario para despegar el jutsu en unos preciosos segundos.
Pero incluso con sus clones, los sellos manuales ocupaban un lugar bajo en su lista de prioridades de entrenamiento, sobre todo cuando ni siquiera tenía la maestría suficiente para el ninjutsu. Al final logró recorrer los 5 kilómetros. Esta será la última vez, dijo Takuma, sintiendo sus reservas después de entrenar ninjutsu de rango B durante algunas horas. Me sorprende que hayas durado tanto. Realmente tienes unas reservas de chakra monstruosas, respondió Maruboshi. Siempre podrían ser más grandes, dijo Takuma, sintiendo un dolor en sus caderas. Debido a su desequilibrio energético fundamental, su energía espiritual predominaba sobre su energía física. Mientras desarrollaba su energía física, podía aumentar sus reservas de chakra. Tenía 15 años. No tenía que preocuparse de que sus ganancias de energía física se estancaran pronto. No había forma de saber cómo su entrenamiento de fuerza y acondicionamiento influiría en su energía física, pero dadas las tendencias pasadas, le faltaban entre un par de meses y medio año para tener lo suficiente para un cuarto clon. Para entonces, Takuma esperaba que Inenpachi tuviera una versión preliminar del método actualizado. Ya que este es el último, ¿qué tal si hacemos una competición?, dijo Maruboshi. Estoy cansado y no quiero que me vuele la cabeza, dijo Takuma. Maruboshi también conocía el jutsu del misil del dragón de agua. A pesar de la edad del viejo shinobi, la diferencia de habilidad entre ellos sería evidente. Si chocaban, sabía que algo lo golpearía, y no estaba de humor para eso. Los labios de Maruboshi se crisparon. No te preocupes. Haré lo mismo que tú, muchacho. Lo prometo. Entonces, eso no es una competencia. Takuma suspiró y salió a la superficie con un gruñido. Bien, hagámoslo. ¿Listos?, preguntó Maruboshi mientras se encontraban a cierta distancia el uno del otro. Takuma asintió y comenzó a firmar los 44 sellos manuales. Por otro lado, los dedos huesudos pero ágiles de Maruboshi se movían más rápido, terminando 2 segundos antes y aún con aspecto de estar tomándoselo con calma. El agua bajo sus pies se calmó un instante antes de que comenzara a espumear violentamente y 2 grandes pilares surgieran a su alrededor. Maruboshi no solo empezó antes, sino que su dragón se formó más rápido. Como prometió, el tamaño de sus dragones era similar, pero a diferencia del dragón de Takuma, el de Maruboshi tenía una forma más definida, con escamas que brillaban hermosamente a la luz del sol, cuernos más largos y bigotes que parecían flotar en el aire. En comparación, parecía más majestuoso y majestuoso. Maruboshi esperó a que Takuma terminara de formar su dragón de agua. Ambos asintieron antes de lanzar su jutsu. Ambos se lanzaron hacia adelante, precipitándose el uno hacia el otro, con los cuerpos serpenteando al ascender. Sus cabezas chocaron, entrelazando sus cuernos. El agua del río se elevó en olas que pasaron bajo sus pies. Los dragones retrocedieron y se quedaron quietos con la cabeza en alto antes de cargar con mucha más fuerza. Al encontrarse en el centro del arroyo con un estruendo que resonó como el estallido de una presa, las 2 bestias parecieron forcejear, sus cuernos líquidos se entrelazaron en un punto muerto de puro control de chakra, antes de perder la cohesión y explotar. La fuerza del impacto provocó una marea de espuma y agua que se precipitó hacia la orilla. El repentino diluvio arrancó algunos árboles que bordeaban la orilla, mientras que pesadas rocas fueron despedidos como guijarros. El lecho del río quedó brevemente expuesto, una cicatriz fangosa en la tierra, antes de que el agua desplazada regresara con violentas turbulencias. Una niebla espesa y pesada cubrió instantáneamente el área, oscureciendo a los combatientes y casi convirtiendo la orilla del río en un pantano empapado e irreconocible. El mediodía trajo consigo una sinfonía de tintineo de cubiertos y grasa de plancha chisporroteante. Las camareras, con sus hakamas simplificadas, hacían piruetas entre las mesas, balanceando los platos de comida sobre sus cabezas, mientras el aroma del caldo de miso luchaba contra el de las salsas y especias. En la mesa de la esquina, apartada del caótico suelo, 2 amigas estaban sentadas encorvadas sobre sus comidas. ¿Has pensado en cambiar a algo más que puños americanos? Masaaki, ocupado en comérselo, miró a Takuma, quien tenía la misma cantidad de comida en su lado de la mesa. A pesar de la diferencia de tamaño y altura entre ambos, comieron casi lo mismo. ¿De dónde salió eso?, preguntó Masaaki mientras masticaba. Hace poco entrené con un compañero que usaba ukijutsu con un par de guanteletes, respondió Takuma tras terminar su mordisco. Los puños americanos bloquean los dedos. No se pueden hacer sellos con ellos puestos. Los guanteletes, aunque voluminosos, te darían más flexibilidad. El Bukijutsu era famoso por su eficiente uso del chakra y la baja necesidad de sellos manuales, lo cual representaba una gran ventaja.
Sin embargo, también tendía a distorsionar el estilo de combate de sus usuarios, ya que sus armas se convertían predominantemente en el centro de su estilo. Esto no era un problema real siempre que fueran conscientes de ello y ocultaran sus debilidades, aunque un número significativo no solía hacerlo. Takuma no quería que Masaaki cayera en esta trampa, ya que era especialmente vulnerable a las manoplas que le bloqueaban los dedos. A diferencia de la Academia Shinobi de la aldea oculta de la hoja, donde todos tenían la oportunidad de examinarse frente a un Chunin, para los estudiantes de otras academias, solo los mejores eran enviados a la aldea oculta de la hoja para someterse a la prueba. El nivel de competencia era mayor para los forasteros, y aunque no se hablaba mucho de ello, y los Chunin lo negaban, había una fuerte predisposición a favor de los graduados de la Academia Shinobi de la aldea oculta de la hoja. Era innegable que era la mejor academia gracias a sus profesores y recursos de alta calidad. Además, cada clase tenía muchos alumnos de clan, así que no era extraño que un profesor quisiera mejores alumnos. Y los alumnos de clan eran precisamente lo que se consideraba buenos alumnos. Muchos Chunin aprovecharon la oportunidad para conectar con los clanes. Todo esto hacía que un Chunin rara vez aceptara un equipo de forasteros. Masaaki, Aji y Nenro eran un grupo talentoso que había sufrido a causa de ese sistema defectuoso. Takuma predijo que, en un par de años como máximo, Masaaki ascendería al rango de Chunin, convirtiéndose en Chunin antes de cumplir 20 años. Fue un gran logro que la mayoría de los graduados de la Academia de la Hoja Oculta tenían dificultades para alcanzar. No eres el primero en mencionar esto, dijo Masaaki. Takuma no se sorprendió. Si lo estaba mencionando, esperaba que alguien del clan Akimichi, los patrocinadores de Masaaki, ya lo hubiera hecho. Lo que más le intrigaba era por qué su amigo se había quedado con los puños americanos si ya había tenido la conversación. No veo la necesidad de cambiar. Una de las manos de Masaaki desapareció bajo la mesa, y cuando regresó, tenía un puño americano en el puño. Tengo los dedos agarrotados, pero no es así con todas las armas. Agarrar la empuñadura de una espada, la longitud de un bastón, las astas de un nunchaku, todas requieren el uso de una o ambas manos. ¿En qué se diferencia eso de mis puños americanos? ¿Pero puedes dejar caer una espada en cualquier momento? Masaaki estiró los dedos, y el puño americano literalmente saltó por los aires como un cartucho de escopeta. ¿Lo suficientemente rápido para ti? Lo atrapó y lo sustituyó por un tazón de arroz empapado en jugos de res y salsa. Para que lo sepas, llevo 5 pares conmigo. Comió durante el siguiente minuto antes de hablar. He pensado en cambiar. O sea, me lo dicen una vez al mes. Simplemente no creo que lo necesite. Quizás los guanteletes serían mejores, personalmente no estoy de acuerdo, e incluso si lo fueran, mis puños americanos significan mucho más para mí, ¿sabes? A menudo hablaba del viejo shinobi de su hogar, quien lo había entrenado para luchar, le había enseñado a usar el puño americano e incluso le había enseñado el bukijutsu. Ese viejo shinobi era, sin duda, el hombre al que Masaaki más respetaba. Su relación era similar a la de Takuma con Maruboshi. ¿Y tú? ¿Qué tal te va con la espada? Está avanzando a buen ritmo. Es una opción perfecta contra muchos oponentes débiles, pero preferiría no usarla contra un oponente duro. Takuma suspiró. Su progreso con la esgrima era particularmente lento. Tenía una base sólida, pero no era bueno aplicándola mediante técnicas avanzadas. Masaaki se rió para sí mismo. ¿Qué? Te acabo de imaginar con 8 espadas. ¿8? Ah, 1 por cada tentáculo. La imagen mental es tan tonta. Vamos, hombre. Una sola espada ya es demasiado para mí. Takuma levantó la vista de su escritorio cuando llamaron a su puerta y vio a Goshiro, el jefe de personal, afuera de su cabina. Adelante. Tengo las cosas que pediste. Hizo una pausa antes de volver a tapar su bolígrafo e indicarle a Goshiro que se sentara. Recibió un expediente y lo abrió para leer el informe de inteligencia sobre el genin de la hoja oculta llamado Yakushi Kabuto. Al pasar junto a Kabuto en la calle, lo observó y lo encontró trabajando en el mismo hospital donde Ai estudiaba, y desde entonces sintió la necesidad de vigilarlo. No encontré nada claramente sospechoso. Debo decir, sin embargo, que debió haber sido una infancia trágica, dijo Goshiro. Takuma no se sorprendió. El informe era una recopilación de los registros de la aldea sobre Kabuto. El espía había hecho un gran trabajo manteniendo su historial limpio, lo que le permitía existir como un genin más, uno valioso, además, gracias a su habilidad como Iryonin. De no ser por Takuma, ni siquiera estaría en el radar de los Anbu. De hecho, todavía no lo era, lo cual iba a cambiar ahora. ¿Puedo preguntar por qué lo estamos investigando? Preguntó Goshiro.
El personal asignado al escuadrón trabajaba en estrecha colaboración con los operativos. Conocían el trabajo que se realizaba y, por lo tanto, tenían conocimiento y acceso a información confidencial. Como jefe de personal del escuadrón de Ratel, Goshiro sabía más que los propios operativos sobre lo que ocurría en el escuadrón. Si no fuera por el clon de Takuma, Goshiro sería el que tendría más conocimiento del escuadrón, y lo que fuera que estuviera sucediendo, Goshiro estaba involucrado de una manera u otra. Llama a Hippo. Lo discutiremos juntos, dijo Takuma. Un par de minutos después, Hippo entró en la cabina. ¿Cuál es la situación, jefe?, preguntó mientras tomaba asiento y se acomodaba de inmediato. Tengo una nueva investigación para ti, dijo Takuma, pasándole el archivo a Hippo y esperando que el agente Genin revisara su contenido. Bueno, esto podría ser falso. Las probabilidades son bajas. ¿Qué le pasa?, dijo Hippo, estableciendo de inmediato la diferencia de habilidades entre un agente y un miembro del personal. Aunque el historial de Kabuto parecía limpio, los tres habían visto suficientes historiales impecables en su época como ninja Sambu, lo cual resultó ser más de lo que parecía inicialmente. Goshiro frunció el ceño mientras pidió que le leyeran el archivo. ¿Cómo? Una academia en el campo, ubicada en medio de la nada, y de repente termina en el pueblo. Parece una identidad clásica que a nadie le llamaría la atención, dijo Hippo. Sospecho que está conectado con Rod. Podría ser un agente encubierto, dijo Takuma. En realidad, no recordaba mucho de Kabuto. Sabía que Kabuto era actualmente subordinado de Orochimaru, pero también había estado conectado con Danziro de alguna manera que no recordaba con claridad, así que su afirmación no era del todo errónea. ¿Qué te llamó la atención?, preguntó Goshiro. Empezó como una charla callejera, un tiempo antes de que se formara este equipo, así que lo investigué y, al igual que Hippo, sus antecedentes llamaron la atención. No está en el expediente, pero lo investigué más a fondo y la academia que figura en su historial ya no existe. Cerró hace unos años. ¿Y qué pasa con el profesor?, preguntó Hippo. Takuma negó con la cabeza. Había intentado obtener una confirmación personal de algún profesor que hubiera visto a Kabuto en clase, pero resultó ser un callejón sin salida. Los registros sobre academias remotas solían estar a cargo de uno o dos genin de carrera, y no siempre eran de la mejor calidad. Pero había algo que me pareció sospechoso. Y era su padre. Los antecedentes de Kabuto incluían a un tal Non Yakushi como su padre, quien lo había rescatado como el único sobreviviente de la batalla del Paso de Kikyo, una batalla entre la Hoja Oculta y un grupo desconocido al final de la Tercera Guerra Mundial y Shinobi, y lo había adoptado como su hijo. Non Yakushi. Eso me suena, dijo Hippo, entrecerrando los ojos. Tokubetsu Jinin Yakushi non, dijo Takuma. Así es, exclamó Hippo antes de que su rostro se ensombreciera. ¿No murió? Ella murió en acción. Ella era una capitana del cuerpo médico que había muerto en una operación extranjera en la Tierra de la Roca. Tokujinon dirigía un orfanato cuando vivía. Se sabe que pasaba mucho tiempo allí, así que no sería razonable pensar que mantuviera allí a su hijo adoptivo. Ahora, miren la ubicación del orfanato y la academia, dijo Takuma, señalando un mapa del país del fuego extendido en una pared. No exactamente cerca, dijo Goshiro. ¿No te parece extraño?, preguntó Takuma. Sí. Hippo miró a Takuma. ¿Así que lo has estado vigilando? Sí. Me gustaría que asumieras esas tareas ahora, dijo Takuma. Desafortunadamente, incluso con sus clones, tenía demasiado trabajo, y aunque podía seguir vigilando a Kabuto, sabía que no podía dedicarle el tiempo que necesitaba. Kabuto era peligroso. No quería asustar al espía por haber cometido un error debido a su exceso de trabajo. Además, quería incluir recursos Sambu porque, objetivamente, eso era mejor que hacerlo todo él solo, pero aún así quería cierto control sobre la situación. Cuando estaba en la unidad inquisidora, habría necesitado hablar con Campbell y Barbari para empezar, pero en el escuadrón de Ratel, él estaba al mando, y eso le permitía mantener un perfil bajo. Entre las personas del equipo, Hippo era el mejor para el trabajo. ¿Cuáles serían esos deberes?, preguntó Hippo. Vigilancia. Es un agente encubierto, así que no ha estado haciendo mucho, así que sería un desperdicio eliminarlo. Solo quiero observar lo que hace, recopilar información que nos dé una idea de lo que Rod planea y detenerlos antes de que se hagan realidad. A pesar de que sabía que Kabuto estaba trabajando con Orochimaru, tuvo que enmarcar todo en el contexto Rod porque de lo contrario, estaría fuera de su jurisdicción y se vería obligado a cederlo a otra persona. Sé prudente en tu intromisión. No quiero que se asuste. Listo, jefe, dijo Hippo. Leeré su diario secreto. Fin del capítulo.